Muy buenas tardes. Quien les habla, la doctora Rita Pixi, vicepresidenta actual de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad y en el mío propio, quiero darle la más cordial bienvenida, acompañarlo hoy en nuestra segunda jornada de este 12º Congreso Nacional de Menopausia y Osteoporosis de SOBEMO. Les agradezco a todos los que nos acompañaron ayer, los que nos están acompañando en el día de hoy e invitarlos para que también nos acompañen en el día de mañana. En este evento tratamos de buscar una actualización académica con los mejores panelistas nacionales e internacionales. Antes de pasar al programa, recordemos que hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nosotros, como médicos de atención de nuestras mujeres, debemos ser los encargados de mejorar las medidas de prevención, de pesquisa, para apoyar a nuestras mujeres, hacer diagnósticos tempranos y apoyar, como lo vemos en la lámina, a aquellas mujeres que tienen la enfermedad actualmente, aquellas que ya lo pasaron y las que se nos fueron por esta enfermedad, darle apoyo a sus familiares, a sus hijas y, con lo más importante, siempre estar junto con nuestras mujeres en esta enfermedad tan importante que ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en Venezuela. Para eso estamos y estaremos siempre comprometidos. Pues bien, en la tarde de hoy vamos a tocar 3 temas que van a estar dedicados a la menopausia. Nuestro primer tema va a estar a cargo de un invitado internacional que siempre ha colaborado con nosotros, y esa conferencia va a versar sobre cáncer ginecológico y terapia hormonal de la menopausia, en la cual el doctor Celis, como veremos, nos hablará de los diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Posteriormente, una invitada venezolana, pero de la República del Zulia, la doctora Marisol Fernández, que nos va a hablar de infecciones vaginales en la menopausia, y nuestra ponente de la última conferencia será la doctora Indira Centeno, que nos va a hablar de fertilidad en pacientes con insuficiencia ovárica prematura. Posterior a estas conferencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 30 minutos, y les agradezco que ustedes vayan después de cada charla preparando sus preguntas y hacérnoslas llegar a través de las preguntas y respuestas del Zoom o a través del chat, para así poder abarcar el máximo de preguntas y respuestas. Lamentablemente el doctor Cuauhtémoc Celis no se va a poder conectar a la sesión de preguntas y respuestas porque simultáneamente tiene un congreso, que es el Congreso de Obstetricia y Ginecología en la Ciudad de México, pero al final de su conferencia él muy amablemente dejó su correo electrónico para que se le pueda contactar y él responder tanto a las preguntas que ustedes quieran o tengan bien hacer, o si meditan cualquier referencia bibliográfica que verán en la conferencia. Y lo que nosotras podamos ayudarles, con las panelistas, también lo haremos en ese tema de oncología. Pues bien, sin más preámbulo, vamos entonces a dar lugar a nuestro primer conferencista, que es el doctor Cuauhtémoc Celis. El doctor Celis es ginecólogo egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ginecología y Obstetricia Luis Castelazo Ayala de la Ciudad de México. Es expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecobstetricia, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, miembro del board editorial de la revista de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, miembro del board de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrina, un gran amigo que siempre ha colaborado tanto con la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis como la Sociedad Obstetricia en nuestras conferencias, a quien le damos nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos en la jornada de hoy. Sin más preámbulos, dejo al doctor Celis para su conferencia. Quiero agradecer profundamente al doctor Cuauhtémoc Celis por su excelente conferencia. Nos ha hecho una puesta al día sobre la relación de la terapia hormonal y los principales cánceres ginecológicos,
Por favor, recuerden ir realizando sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas o del chat del Zoom. Por favor, sabemos que el doctor Celis no se puede conectar directamente a la hora de preguntas, pero algunas se las podemos hacer llegar a él, y también las dos panelistas que me van a acompañar, la doctora Centeno y la doctora Fernández, junto a mi persona, podemos podemos ayudarlos y apoyarlos en sus respuestas. Vamos a continuar entonces con la siguiente conferencia que le corresponde a nuestra invitada nacional, pero de la República Independiente del Zulia, que es la doctora Marisol Fernández. La doctora Marisol Fernández es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Zulia, es doctora en ciencias médicas de la Universidad del Zulia, realizó la especialidad en endocrinología ginecológica en el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, es profesor eméritus de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Zulia, es miembro de muchas sociedades, dentro pues de las más relevantes a nivel nacional, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, de la cual va a ser miembro en la nueva junta directiva. La doctora Fernández nos va a hablar de un tema bien interesante y muy frecuente como motivo de consulta, como lo son las infecciones vaginales en la menopausia. Sin más preámbulos, dejo a la doctora Marisol Fernández. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Marisol Fernández, quien nos ha realizado una amplia y muy actualizada revisión de infecciones ginecológicas, de sus tratamientos y pautas actuales de tratamiento. Gracias, realmente excelente. Igual te felicitan, Marisol, varias personas desde el chat. Ya lo conversaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a continuar entonces con nuestro programa de hoy y damos paso a nuestra tercera conferencista, que es la doctora Indira Centeno. La doctora Indira Centeno es médico especialista en ginecología, egresada del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja de Venezuela, con una maestría en biología de la reproducción del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es profesor asociado de la Cátedra de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, con quien hemos trabajado pues muchos años juntas en la docencia en el Hospital Universitario de Caracas, además de gran amiga, igual que Marisol Fernández. Es miembro de múltiples sociedades, entre ellas la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva, y se le ha encargado la tarea de hablarnos sobre el tema de fertilidad en pacientes con insuficiencia ovárica primaria. Quiero dejar entonces a la doctora Indira Centeno con su ponencia. Bueno, aquí estamos nuevamente. Quiero felicitar a la doctora Indira Centeno por su magistral conferencia, excelente como siempre. Tengo que felicitar a todos nuestros conferencistas porque fue realmente un panel de lujo el que tuvimos hoy, con excelentes conferencias. Lamentablemente tuvimos un problema eléctrico que parece haber sido a nivel nacional, porque nos escribieron desde Barinas y otros estados donde se perdió por un tiempo la conexión por este problema eléctrico al cual estamos lamentablemente mal acostumbrados. Pero todo se va a solventar. Muchos me preguntan que si esto se va a poder ver en alguna otra en algún otro sitio, y pues nosotros Sobemo, como siempre, pues haciendo todos los esfuerzos, estamos grabando todas estas conferencias, todas las sesiones de preguntas y respuestas, para poder subirlas al canal de Sobemo en YouTube próximamente. Entonces esperamos que muy pronto, tal vez la otra semana, podamos tener estas charlas ya en el canal de YouTube. También nos preguntan sobre las guías de osteoporosis que presentó ayer el doctor Riera, y sí, la guía está enviada. El problema es que la página web de Sobemo está caída, tiene un problema técnico que están pues solventando los ingenieros, y una vez eso se solvente estará disponible, como se mencionó ayer, en las páginas. Y bueno, aquí tengo la doctora Indira Centeno, que me acompaña
pues en vivo, y a la doctora Marisol Fernández, que está un poco lejos porque está en Estados Unidos, pero además la tenemos muy cerca. Marisol, bienvenida, muy bueno verte. Muchas gracias, Rita. Y vamos a empezar con las preguntas, las vamos a hacer en el mismo orden que fueron las ponencias, algunas que fueron realizadas de oncología, pues vamos a tratar de nosotros solventarlas, además porque tengo dos personas que también manejan cáncer y manejan menopausia, hemos trabajado mucho en consenso y todo. Y esta primera pregunta, que se la voy a dirigir a la doctora Marisol Fernández, aunque no fue su tema, porque no es de infecciones ginecológicas como tal, y a la doctora Centeno, nos la hacen y nos dicen: los cambios citológicos tipo ASCUS que pueden verse en las pacientes con menopausia, ¿siempre son cáncer o son debidos a otra causa, atrofia, infecciones? ¿Qué opinan de eso, Marisol? Tú que manejaste tanto y manejas tanto cuello uterino. Tanto la atrofia como las infecciones pueden producir cambios de asco. Por ejemplo, en el caso de atrofia, si manejamos la atrofia de la paciente, le damos estrógeno y luego un tratamiento de estrógeno, volvemos a tomar la nueva cirugía, vamos a ver cómo está abierto. Entonces no hay que precipitarse ni alarmar a los pacientes, sino explicarles, darle su terapia con, por ejemplo, estrógeno, que sería lo ideal, pues, si la paciente no tiene ninguna contraindicación, y luego repetir la citología y la colposcopia, porque es inútil hacer una colposcopia en un cuello que esté con esas condiciones de atrofia tan severas, porque no vamos a alarmar a los pacientes y no vamos a tener una respuesta, o sea, un diagnóstico adecuado. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y así nos preguntan también, Marisol, con respecto a BPH, porque sabes que BPH pues, es uno de los factores relacionados con cáncer de cuello, y nos preguntan: ¿en la paciente con menopausia o la usuaria de terapia tiene mayor o menor incidencia de virus de papiloma? No necesariamente, o sea, ha habido mucho trabajo y ha habido mucha controversia en cuanto, por ejemplo, pero no tanto en la paciente con menopausia, con terapia de reemplazo. Los trabajos han sido pacientes que utilizan anticonceptivos y se han asociado algunos progestágenos, algunas asociaciones de estrógenos y progestágenos con incidencia, incremento de la incidencia, pero los trabajos son con anticonceptivos. O sea, las revisiones del IARC han sido con anticonceptivos, no con terapia hormonal menopáusica. No ha sido. Ajá. Al contrario, cuando uno ve los factores inflamatorios que se producen en la atrofia, todas las alteraciones que se producen en la atrofia son peores o sea, favorecen más, pues, la proliferación de microorganismos, de virus, etcétera, de todas las alteraciones, como le dije, por ejemplo, como la tricomonas, se altera tanto el epitelio, y junto con la atrofia se altera tanto el epitelio que más bien facilita la penetración del virus del papiloma humano, o sea, el paciente con atrofia, por supuesto, y en las pacientes, por ejemplo, con tricomonas, todos los cambios inflamatorios favorecen la penetración del virus del papiloma humano a la capa basal, y favorece también, que no lo dije en la charla en aras del tiempo, favorece la integración del ADN viral de los virus oncogénicos al ADN de la célula y la activación de los oncogenes. Y de ahí, por supuesto, arranca toda la cadena que conocemos en carcinogénesis, ¿no? En virus del papiloma humano. Marisol, fíjate, estamos hablando, cuando hablamos de las atipias del asco, estamos hablando de atipias escamosas, pero nos hacen una pregunta: en las atipias glandulares, en el anus, ¿qué opinas tú en esas pacientes que ya son atipias glandulares? Fíjate, en menopáusicas. Lo aclaro, ¿no? Siempre uno tiene mucho temor de utilizar, en el caso de pacientes ya con atipias glandulares, terapia estrogénica, ¿no? Pero fíjate que él aclaró que no había una relación. Yo sigo teniéndole muchas reservas, porque siempre sabemos la actividad proliferativa que tienen los estrógenos. Pero él lo aclaró con los estudios, los estudios muy bien fundamentados que nos presentó, ¿no? Sí, de acuerdo con la doctora Marisol, fíjense, es diferente cuando es una atipia de células escamosas. Allí, si la paciente tiene una atrofia, es recomendable dar los estrógenos
por vía local y por lo menos un mínimo de 6 semanas para tener el efecto con el esquema de 14 días continuos y 2 veces a la semana, y luego repetir la citología y hacer una colposcopia y pues ya decidiremos la conducta. En atipias glandulares yo sí considero debemos investigar primero que no haya una lesión del canal, un adenocarcinoma o más arriba en el endometrio, porque estamos en una paciente posmenopáusica que sabemos con mayor riesgo de estas neoplasias. Sobre todo, aunque los trabajos están bien fundamentados, yo no le doy terapia. Yo tampoco, estamos de acuerdo. En atipias glandulares no lo consideramos prudente. Y sobre todo que estamos también para residentes que seguro están en las charlas, acordarse de todas las clasificaciones o nomenclaturas, sobre todo estas cuando nos hace ASCH. Esto es un signo de alta agresividad o de alto y sospecha, y la parte glandular, yo me uno a ustedes, no doy terapia. No, tampoco. Continuando pues con las preguntas en endometrio, en cáncer, cualquier cosa, ustedes vieron que el doctor Celis dejó su dirección de correo, se le puede también enviar a él estas preguntas, el que lo desee, para ahondar más. Una de las preguntas es en relación al grosor endometrial y nos preguntan cuál es el punto de corte, 5 milímetros, como dijo el doctor Celis, 6 milímetros, 9 milímetros, como dijo el doctor David Martín. Entonces, fíjense, el doctor David Martín ayer mencionó muy claramente los puntos de corte. Si la paciente tiene sangrado, que es lo mismo que colocó el doctor Celis, y el punto de corte de grosor endometrial debe ser 5 milímetros. Pero si la paciente es asintomática, o sea, una paciente posmenopáusica sin sangrado y sin terapia, pues bueno, puede ser hasta 6 milímetros, y si hay terapia, hay estudios que han aumentado ese grosor endometrial hasta 8 y 11 milímetros. Entonces depende del contexto. Yo puedo tener 5 milímetros, pero si la paciente sangra, debe ser evaluada. Si la paciente no sangra, podemos subir ese punto de corte. No sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, si no sangra, exactamente, usa terapia y no tiene factores de riesgo, se es más permisivo. Y entonces ahí son los trabajos estos hasta, incluso algunos llegan hasta 10 milímetros, 11 milímetros. Sin factores de riesgo, con terapia. O sea, bueno, es la misma la paciente que no usa terapia. La paciente exacto, que no usa terapia no va a tener jamás en condiciones normales 11 milímetros. O sea, porque son endometrios muy atrofiados. Exactamente. Nos preguntan también en relación al tiempo de uso de la terapia. Creo que esta es una pregunta que nunca falta en conferencias de terapia hormonal, y lo venimos diciendo desde que realizamos nosotros hasta el primer consenso, como en el 2004. No hay realmente, y lo mencionó el doctor Celis, no hay un tiempo establecido para uno suspender la terapia hormonal. Si bien es cierto que los riesgos para cáncer pueden aumentar a partir del 5º año de uso para algunos tipos de cáncer, actualmente las posiciones de las diferentes sociedades señalan que no hay un tiempo o un punto de corte de decir 5 años o 7 años. No hay un punto de corte arbitrario. ¿Qué es lo recomendable? Ir disminuyendo la dosis, cambiando a esquemas, digamos, que tienen mayor seguridad, como por ejemplo la terapia estrogénica transdérmica junto con la progesterona micronizada, ¿okay? Y evaluar a la paciente año a año. Eso es muy importante, donde se evalúe riesgos y beneficios y se decida por cuánto tiempo vamos a mantener a la paciente. ¿Cuáles son sus factores de riesgo o no? Es fundamental para nosotros decir si la paciente necesita más tiempo de terapia o no. Lo que sí hay es un límite de inicio que preferiblemente debe ser en la ventana de oportunidad, o sea, antes de los 60 años y menos de 10 años de menopausia. Pero habrá un grupo de pacientes, tal vez muy pequeño, que necesite iniciarla aún después y que consideraremos en esos casos muy particulares si se puede o no. Pero tiempo para terminar terapia hormonal no está establecido aún. Lo importante es evaluarla año a año, riesgo versus beneficio. Otra de las preguntas en relación a cáncer es sobre la terapia hormonal, si el esquema cíclico versus continuo.
cuál es mejor. Hay algunos trabajos, los mencionó el doctor Celis, que decían que el esquema cíclico tendría tal vez menos riesgo que el esquema continuo en mama. Sin embargo, pero no en endometrio. El endometrio es al revés. En endometrio el esquema continuo tiene menos riesgo que el esquema cíclico, y es por eso que todavía los trabajos son controversiales y no hay una respuesta definitiva en las posiciones de las diferentes sociedades. Otra pregunta es en relación al uso de estrógenos vaginales. Si los estrógenos vaginales ameritan terapia complementaria con progesterona, doctora Centeno. No ameritan para nada terapia adicional con progesterona ni con progestágeno. Exacto. Su absorción es local en la gran mayoría, y tiene una absorción importante. El estriol es prácticamente cero absorbido y el progestígeno tampoco, así que no, de hecho se utiliza como una segunda línea en algunas pacientes con cáncer de mama, que ellas así lo decidan y que ninguna otra alternativa le mejore la condición. Sí, en relación a eso hay una pregunta sobre el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia en pacientes con cáncer de mama, y como bien lo mencionó Indira, sigue siendo en esas pacientes la primera línea el uso de hidratantes vaginales y lubricantes. Nosotros no tenemos en Venezuela hidratantes vaginales, ¿okay? Debemos mencionarlo, desafortunadamente. Y el uso de la terapia hormonal estrogénica con estriol o con promestrieno, que son los que tienen una absorción mínima, cuyos niveles séricos son iguales a los niveles de la posmenopausia, o sea, a menos de 30 picogramos, podría estar indicada solamente previo a un consentimiento informado de la paciente con su médico tratante. ¿Puedo agregar algo con respecto Claro que sí. Ok. Hoy día hay otras alternativas. Exacto. En pacientes con, por ejemplo, que no se pueda utilizar estrógeno, que haya algún tipo de contraindicación o que no quieran utilizar estrógeno, acuérdate que podemos ver muchos de esos casos, tenemos unas buenas alternativas que están probadas a nivel internacional. Hay muchísimo trabajo, por ejemplo, los trabajos de Gaviria, del doctor Gambayani, en atrofia con láser. Entonces, láser, y hay varios tipos de láser. La doctora Marjorie y la doctora Hakai de Venezuela tienen muchísima experiencia con láser CO2. El doctor Gambayani utiliza fotones específicamente igual que Gaviria. Las respuestas son muy buenas. Yo quería aquí agregar algo que también en aras del tiempo no lo agregué allí, que cuando uno le da estrógeno a una paciente que tiene, o sea, una vez que la paciente menopáusica que tiene establecido una atrofia, yo le dije, ¿verdad?, que había una disminución de los lactobacilos y que la flora cambiaba completamente, la microbiota se modificaba totalmente. Cuando se les da el estrógeno a esta paciente, revierte la microbiota, aumentan los lactobacilos buenos, o sea, pasa a tener una flora muy similar a la paciente que está en su etapa reproductiva. Y lo mismo, o sea, no exactamente lo mismo, pero muchos de estos hallazgos se han conseguido también en las pacientes que utilizan láser. O sea, los tratamientos con láser, lo único que es que el costo, ¿no?, es un poquito prohibitivo, es limitado, no es una sola sesión, es una sesión cada 21 días a 30 días aproximadamente, en promedio una sesión mensual. Las sesiones se utilizan por 3 meses a 6 meses según la severidad del caso, pero el tratamiento dura por un tiempo prolongado, o sea, la duración del tratamiento, de la mejoría que se observa en los pacientes, es aproximadamente 1 año, año y medio, etc. Otra alternativa es el ácido hialurónico, que también se ha utilizado. El ácido hialurónico existe en el mundo en crema vaginal, se utiliza también en óvulos, es más popular, se consigue mejor en óvulos, se utiliza en interdiario o 3 veces por semana. Se utiliza también por tiempo prolongado, como utilizamos el estriol, etc. La terapia estrogénica, pues local, y tiene buenos resultados también. Otras alternativas son cositas como más sencillas, como humectante o hidratante vaginal. Una cosa que siempre es bueno aclarar, que no es lo mismo un lubricante que un hidratante o humectante vaginal. Un lubricante
actúa en el momento. Eso no le va a mejorar la vagina. Eso actúa en el momento y le ayuda a tener relaciones sexuales. Hasta ahí llegó, se acabó la acción. El humectante y el hidratante sellan, o sea, absorben el agua, se absorbe el agua, la mucosa absorbe el agua y luego la sellan. Entonces es un efecto muchísimo mejor. Es muy popular, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos el Replens se utiliza muchísimo, es tal libre, o sea que la paciente está aprobado por la Sociedad Americana de Oncología para los pacientes con antecedentes de cáncer de mama, y es un humectante vaginal. ¿Okay? Y otras alternativas, ya no comerciales, pero que cuando no hay otras cosas también ayudan, son dos cosas. Uno, el aceite de coco orgánico de uso comestible, no de uso cosmético, de uso comestible, y el aceite de oliva. El aceite de oliva, las dos cosas ayudan, y en el caso de que no haya otras alternativas, no tengamos otra disponibilidad, sí ayudan a las pacientes a mantener la vagina humectada. Entonces esto es un tips así que se pueden utilizar. Sí, como tú lo mencionas, hay alternativas no hormonales, muchísimos hidratantes vaginales en otros países, esperemos pronto lleguen acá. El láser, que ha tenido buenos resultados, algunos pocos estudios con plasma rico en plaquetas también. Sí. Todo lo que promueve la síntesis de colágeno, de elastina, que es lo que se pierde por el déficit estrogénico, y el ácido hialurónico, como tú bien lo mencionaste, que también es de utilidad. Y pues para que los que están en Venezuela, por lo menos en Caracas, la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, en el piso 2, en el servicio de fórmulas magistrales, preparan óvulos de ácido hialurónico realmente a un costo muy accesible, o sea, son como $2 7 óvulos. Entonces creo que es una alternativa que podemos utilizar cuando no tenemos, ahora afortunadamente ya están llegando los estrógenos locales, pero cuando no las tenemos disponibles o no se pueden utilizar, porque en cáncer de mama, si bien es cierto que en casos excepcionales podríamos usar estrógenos locales, nunca es a largo plazo, que es una pregunta que nos hacen, siempre sería por corto tiempo. Entonces en esas pacientes es preferible terapias no hormonales, ¿ok? En relación al cáncer de endometrio, no se ha visto un incremento de hiperplasia ni riesgo de cáncer de endometrio con el uso de la terapia estrogénica local, por lo menos en estudios a más de un año. O sea, se puede utilizar, no aumenta el grosor endometrial tampoco, ¿ok? Entonces es bastante seguro. Pero cuando no disponemos de la terapia estrogénica local, que es la primera línea de tratamiento para síndrome genitourinario, podemos utilizar las opciones no hormonales, como bien mencionó la doctora Fernández. Otra pregunta que nos realizan, ya en relación a cáncer, para cerrar este bloque, es con relación a cáncer de ovario. El doctor Celis habló mucho con respecto a lo que han mostrado los estudios del riesgo de cáncer de ovario y terapia. Como dijo, es muy bajo el riesgo de un cáncer de ovario, es un evento raro, menos de 0.01 a 0.1 por cada 1000 mujeres. Y él habló específicamente pues, de los dos tipos que se han relacionado, como son el seroso y el endometrioide, y nos preguntan si la tibolona tiene o no algún reporte con incremento del riesgo de cáncer de ovario. Y en una reciente publicación de la doctora Helen Lett, ella menciona que hay algunos reportes de incremento de cáncer de ovario similar a la terapia hormonal estrogénica combinada, o sea, un incremento muy bajo de los carcinomas de ovario serosos y endometrioides, pero son eventos realmente bajos. Y vamos a pasar al tema de la doctora Fernández, las infecciones ginecológicas. Y una de las preguntas es, Marisol, ¿cuáles son las infecciones ginecológicas más frecuentes, las vaginales, más frecuentes en la menopausia? Vaginosis bacteriana es una. Cándida disminuye mucho la incidencia porque Cándida se ve en una vagina estrogenizada. O sea, si la paciente está recibiendo terapia estrogénica local, puede ser que también tenga Cándida, pero no es lo usual en pacientes menopáusicas, no es lo más frecuente. También tenemos infecciones, por ejemplo, por enterobacteria.
con cierta frecuencia. Aumenta la frecuencia de infecciones con enterobacterias, sobre todo aquellos pacientes que tienen atrofia. Y por pocos gram positivos aerobios también pueden presentarse. Iba a decirles algo y se me fue. Que se ha visto un incremento de tricomona. Últimamente, en los últimos años, igual incremento de otras infecciones de transmisión sexual en los últimos años en pacientes menopáusicas. ¿Por qué? Uno, por el Viagra. O sea, ahora con el Viagra y con los estrógenos locales, no, en serio, estoy hablando en serio. En la literatura hay un incremento de incidencia de infecciones de transmisión sexual, que por cierto, muchas gracias a la doctora Fung, que me hizo llegar el material que tuvo a bien hace menos de un mes, cuando estuvo en NAMS, que hubo una ponencia de infección de transmisión sexual en pacientes menopáusicos. Entonces en el mundo se está viendo un incremento de pacientes con infección de transmisión sexual en la menopausia, y es por eso, porque hay más actividad sexual, porque ahora la pareja masculina tiene Viagra y ella usa estrógenos vaginales. Entonces sí hay un incremento de infección de transmisión sexual, que antes era muy raro. Para contestar una pregunta antes que se me olvide, el nombre del humectante en Estados Unidos es Replex. Replex. ¿Okay? Aquí nos hacen otra pregunta, ya creo que tú lo mencionaste, en las infecciones recurrentes de la menopausia, ¿qué opinas del uso de la terapia estrogénica local y por cuánto tiempo para mejorar la microbiota? O sea, las condiciones locales. Primero el tratamiento de la infección, le hace su esquema, y luego que ya pasa la infección aguda, entonces utiliza los estrógenos locales. Como en la recurrencia vas a dar un régimen de supresión posterior a el que inicial, ¿verdad? Ahí ya puedes empezar, porque ya pasó la etapa aguda y lo que lo estás es en el régimen de supresión. Puedes empezar a utilizar también. Es importante, por ejemplo, si vas a utilizar láser y eso, también primero tiene que estar curada la parte aguda de la infección y luego puedes iniciar cualquiera de estos tratamientos. Nos preguntan también que tú hablaste y mencionaste de la vaginitis citolítica y la vulvitis alérgica. ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Cómo manejar estas pacientes? Vulvitis alérgica es elimina el alergeno y puede utilizar esteroides tópicos. Por ejemplo, esto es vulva, no vagina, de lo que estamos hablando, ¿no? Ok. Y tiene que eliminar el alergeno. Por ejemplo, si es una vulvitis de contacto, algunas veces las tienen por los protectores diarios, etcétera. Cualquier noxa externa que le esté produciendo el proceso alérgico, algún jabón, etc. Ok, y en cuanto a la vaginitis citolítica es muy raro verlo en una paciente menopáusica, ¿no? Una mujer en una etapa de la vida reproductiva, y el tratamiento de bicarbonato es alcalinizar el medio, porque eso es una lactobacilosis, o sea, es un incremento, una hiperactividad de los lactobacilos, entonces el pH baja mucho. Entonces lo que ve es una lámina que ve muchos núcleos desnudos, muchos lactobacilos, y ve muy escasos polimorfos nucleares. Entonces lo que se utiliza es lavado con bicarbonato, con eso mejora. ¿Cómo se nos indica? O sea, ¿cómo lo prepararían? Es fácil, o sea, por ejemplo, en 1 litro de agua pone 2 cucharadas de bicarbonato. Eso lo hierve y lo deja refrescar, por supuesto. Y se hace lavado diario por 7 días aproximadamente, y con eso ya debe mejorar. Okay. Cuando se fue la luz, luego el bajón eléctrico, muchos se perdieron sobre lo del tratamiento de la micosis. Tú mencionaste el uso de fluconazol por tiempo prolongado. Sí. ¿Cuál sería la dosis de fluconazol y cuál sería la posología, pues, y por cuánto tiempo? Ok, depende de lo que estemos hablando. En candidiasis, en micosis. Yo recuerdo que se fue la luz en 2 oportunidades, hubo 2 bajones. Uno era el tratamiento de las parejas con vaginosis y en segundo lugar en cándida. Entonces, usted utiliza, por ejemplo, para vulvovaginitis candidiásicas recurrentes. Yo no di tratamiento de las candidiasis no complicadas porque me parece que eso es como muy... en las vulvovaginitis candidiásicas recurrentes. De primero le da su esquema de tratamiento prolongado. El tratamiento prolongado, por ejemplo, se utiliza la vía vaginal mínimo 10 días, generalmente
generalmente por 14 días. Ok, le da tratamiento. Y si es fluconazol, si es fluconazol lo que va a utilizar, usted utiliza fluconazol en pulso el día 1, el día 4 y el día 7. Si usted utiliza itraconazol, porque tiene disponible itraconazol, yo no estoy de acuerdo en utilizar itraconazol de primera línea porque entonces va a incrementarse la resistencia, etc. Pero son esquemas que existen y los deben conocer. Entonces usted utiliza 7 días, 200 miligramos de itraconazol por 7 días y luego vamos a los esquemas de supresión. El esquema de supresión, por ejemplo, para fluconazol es 150 miligramos semanal. ¿Ok? Y tú lo utilizas por 4 a 6 meses. O sea, todas las semanas le va a dar fluconazol 150 miligramos semanal a esa paciente por 4 a 6 meses. Hay esquemas con itraconazol, hay unos esquemas que son postmenstruales, pero hay un esquema que es el de la doctora Farinati, que me parece muy bueno, y es una mujer muy conocedora en materia. Esa ella utiliza semanal durante los primeros 2 meses, y luego lo utiliza, semanal, y luego lo utiliza bisemanal, ¿ok? Hasta completar 4 a 6 meses.